Hola, buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida, agradeciendo su asistencia a este Tech Day. Estamos muy emocionados de este proyecto que forma parte de nuestra propuesta de valor en Vinsa. Y me da mucho gusto presentarles a nuestro expositor, el ingeniero Ariosto León, líder de línea soldadura. Ingeniero industrial con más de 20 años de experiencia en las áreas de ingeniería de soldadura y calidad. Desde 2014 es inspector de soldadura certificado por el Instituto Internacional de Soldadura y por la Federación Europea de Soldadura. Actualmente está realizando un posgrado en soldadura y automatización en el Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico en Soldadura. Con toda su experiencia, nos brindará herramientas para dar respuesta al siguiente tema: alambres metalcore y sus principales beneficios. Sin más por el momento, ingeniero, te cedo el micrófono. Gracias. Muchas gracias, Argelet. Y nuevamente bienvenidos a esta nueva oportunidad en la que podemos estar platicando acerca de temas de soldadura, haciendo una recapitulación de lo que hemos estado desarrollando durante el año. Esta sería la última ocasión de este año en la que estaríamos trabajando en un Tech Day en la línea de soldadura y estaremos preparando material para el siguiente año, obviamente. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los materiales de aporte denominados como metalcore, que son alambres tubulares, por cierto, y revisaremos obviamente sus principales beneficios. Pero como es costumbre, antes de entrar en materia, siempre nos gusta platicar con nuestros clientes acerca de cómo Vinsa puede estarles ayudando a afrontar los retos que tienen actualmente en sus instalaciones. Retos que tienen que ver en la parte de suministros oportunos o los proyectos de reducción de costos, aumento de productividad, automatización de los procesos, reducción de desperdicio y mejora de gestión de inventarios. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros clientes a superar esos retos? A través de nuestra propuesta de valor que tiene 4 pilares. El primero de ellos es el aseguramiento de los suministros. ¿Qué significa? Pues obviamente entrega completa y a tiempo. Nuestro segundo pilar es la ingeniería de aplicación. En Pinza contamos con un departamento de ingeniería para las líneas de soldadura, las líneas de abrasivos y las líneas de químicos, con gente especializada para poder brindar toda la parte de conocimiento, capacitaciones y desarrollo de proyectos en conjunto con nuestros clientes. Ayudamos a nuestros clientes a cumplir sus metas de productividad y ahorro. El siguiente pilar es el entrenamiento y la capacitación. Nos aseguramos de que todos los productos que adquieras con nosotros tengas toda la información para poder desarrollarlos y hacer un uso correcto de los mismos. Y por último, la comunicación efectiva, es decir, información certera, clara y especializada. Esos son los 4 pilares y nuestra propuesta de valor para nuestros clientes en los que podemos estar ayudándoles a superar sus retos. Precisamente, una de las maneras en que podemos ayudar a nuestros clientes a superar sus diferentes desafíos es brindándoles información acerca de tecnologías ya existentes en el mercado o nuevas tecnologías. Para el tema del día de hoy estaríamos hablando de tecnologías que ya tienen mucho tiempo en el mercado, pero que a veces dejamos de lado o que no hemos contemplado todavía. Es el caso de los alambres tubulares denominados como metalcore. Estaremos platicando acerca de cuáles son los diferentes tipos de alambres tubulares, la clasificación de estos de acuerdo a su especificación AWS, los principales beneficios y revisaremos algunos de los casos de éxito que hemos tenido con nuestros clientes en la implementación de estos alambres. Muy bien. ¿A qué nos referimos con alambres tubulares? Como sabemos, cuando hablamos de procesos de soldadura por arco eléctrico convencionales, lo primero que viene a nuestra mente son los procesos de microalambre, mayormente conocido como GMAW, por sus siglas en inglés. Este proceso utiliza un alambre sólido, ¿sí? Como material de aporte, ¿sí? Para su proceso hermano, que sería el proceso FluxCore, denominado FCAW, utiliza un alambre diferente. Es un alambre hueco, de ahí el nombre de tubular. En la parte interna de este alambre viene un fundente a todo lo largo del mismo y este fundente es el que da ciertas características y bondades al alambre.
Hay diferentes maneras o diferentes tipos de alambres tubulares y diferentes maneras de clasificarlos. El día de hoy revisaremos dos de estas maneras. La primera es por el contenido de su núcleo. Y en esta manera de clasificarlos hay dos ramas. Tenemos alambres tubulares con núcleo de fundente y alambres tubulares con núcleo metálico. Los alambres tubulares con núcleo de fundente, el contenido de su núcleo, el contenido de este fundente, son elementos formadores de escoria, estabilizadores de arco y generadores de gases de protección. Y por último, elementos de aleación, ¿sí? Esto constituyen el 100% del contenido de estos fundentes. Por el otro lado, los alambres tubulares con núcleo metálico, más del 90% de su contenido está constituido por polvo de hierro y el resto son elementos de aleación y estabilizadores de arco. Esto nos permite contar con ventajas adicionales que revisaremos más adelante. Otra manera de clasificar a los alambres tubulares es por el uso del gas de protección. Y en esta característica tenemos que los alambres tubulares con núcleo de fundente hay dos variantes, aquellos que requieren protección de gas externa y aquellos que no lo requieren, también conocidos como autoprotegidos. ¿Qué significa? Que en el contenido del fundente tiene los elementos necesarios para generar los gases suficientes para proteger el arco eléctrico, ¿sí? Y por el otro lado tenemos los alambres tubulares con núcleo metálico, que esos siempre van a requerir la protección de gas externa. Muy bien. Entonces, de esta manera es que son constituidos los alambres tubulares. Nuevamente, la primera de ellos es núcleo de fundente y núcleo metálico. Los alambres tubulares con núcleo de fundente están constituidos por elementos formadores de escoria, elementos estabilizadores de arco, los que nos ayudan a generar los gases de protección y por último los elementos de aleación. Y los alambres tubulares con núcleo metálico, más del 90% de su constitución es polvo de hierro y los demás son elementos de aleación y estabilizadores de arco. Y tenemos la opción de poder utilizar los alambres con núcleo de fundente con gas de protección y sin gas de protección. Y los alambres tubulares con núcleo metálico siempre van a utilizar la protección de gas externa. Muy bien. ¿Cómo están clasificados los alambres tubulares? De acuerdo a su especificación AWS. Y aquí tenemos dos variantes. Cuando hablamos de los alambres tubulares, nosotros lo que se viene en nuestra mente es la especificación sobre la cual se fabricaron. Y generalmente para todos los alambres tubulares hablamos de la especificación AWS A5.20, ¿sí? Sin embargo, los alambres tubulares con núcleos metálicos fueron agrupadas dentro de la especificación A5.18, que es la especificación para electrodos de aceros al carbón, varillas, que pertenecen al proceso GMAW, ¿sí? Hay una razón de ser, ¿sí? Esto es porque su comportamiento durante la aplicación es muy similar al de un alambre sólido. ¿A qué me refiero? Me refiero al hecho de que estos alambres no te generan escoria, ¿sí? Entonces, esa es una de las principales ventajas que tiene GMAW contra FSAW. Este proceso no te deja escoria, ¿sí? Esos alambres tampoco lo hacen. Y también podemos utilizar transferencias avanzadas o transferencias eh, características del proceso GMAW. A pesar de que este alambre sigue siendo un alambre tubular, ¿sí? Y por el otro lado tenemos a los alambres tubulares convencionales, aquellos que trabajan con aceros al carbono, baja aleación y demás, ¿sí? Esos alambres están agrupados en la especificación A5.36 o la A5.20. Entonces, ¿qué sucedió con los alambres metalcore? Como comentaba, fueron agrupados dentro de la A5.18, ¿sí? Sin embargo, cuando se hace la nueva revisión de la A5.36, en esta especificación ya fueron agrupados también los alambres metalcore. Entonces, en la A5.36 podríamos llegar a encontrarlos con su nomenclatura tal cual aparece en la diapositiva. Entonces, es importante entenderlo para poder hacer una correcta declaración del mismo en nuestros procedimientos de soldadura, ¿sí? ¿A qué me refiero con la declaración? En nuestros procedimientos de soldadura siempre hay que definir nuestro material de aporte está fabricado bajo AWS A5.18
y después viene su nomenclatura o su clasificación, que es el número que vemos en la parte de abajo. E70C-6-MH4. Por ejemplo, pudiera cambiar alguno de los designadores dependiendo de las características específicas del alambre, ¿sí? Lo importante para nosotros es entender bajo qué especificación está agrupado o fabricado y entender que cuando hablamos de los alambres tubulares con núcleo metálico, siempre va a haber una letra C después del 70, ¿sí? Que significa que es un material composite por su designación AWS. Y cuando hablamos de la especificación A5.36, en su clasificación o nomenclatura, vamos a encontrar que después de la letra T aparece el designador 15 o el designador 16. Estos dos designadores definen que estos alambres son alambres tubulares con núcleo metálico, ¿sí? Y los demás designadores dependiendo de las características que tenga el alambre. Muy bien. Ahora sí, ¿por qué utilizar un alambre metalcore a diferencia de un alambre sólido de GMAW o un alambre tubular convencional? ¿Sí? Como comentábamos, hay muchos beneficios que tienen estos alambres. El primero de ellos es que tenemos un aumento sumamente importante en la característica de la tasa de deposición. Es decir, podríamos tener un aumento de entre un 15 a un 20% de la tasa de deposición en comparación con un alambre sólido, por ejemplo. ¿Qué significa esto? Significa que si yo deposito más material, también puedo aumentar las velocidades de desplazamiento, ¿sí? Y esto, por ende, cuando hablamos de soldaduras o de aplicaciones de múltiples pasos, pues obviamente esto nos ayuda a bajar o disminuir el número de pases de soldadura. Esta es una de sus principales ventajas. Después tenemos la reducción de la entrada de calor, que puede ser de entre un 10 a un 20%. ¿Por qué? Porque sucede que baja la entrada de calor a la pieza. Como comentábamos en la ventaja anterior, el hecho de poder desplazarte más rápido significa que el arco eléctrico pasa menos tiempo en un punto en específico en el material. Y eso obviamente ayuda a reducir la distorsión del mismo. Y también, al tener menos distorsión, pues obviamente tenemos también una reducción en los retrabajos asociados por la misma deformación o por las perforaciones que se pueden llegar a tener. Esto es otra de sus principales ventajas. La tercera, mejora el relleno de gaps. ¿Qué significa esto? En algunas ocasiones, ya sea porque nuestra aplicación lo tiene de manera implícita o por algún tipo de error que pudiéramos estar haciendo a la hora del armado o nuestros herramientales, podríamos llegar a tener una separación entre los dos elementos que van a ser unidos por el arco eléctrico. Estos gaps, ¿sí? Cuando trabajamos con los alambres metalcore, pueden verse beneficiados, lo que significa que la manera de rellenarlos va a ser más sencilla y que el conformado o el perfil del cordón va a ser mucho mejor, ¿sí? Puede ayudarnos a que la soldadura se deposite de manera más uniforme y a poder evitar cualquier problema asociado con esta característica. Después tenemos un perfil de penetración mejorado. Como comentaba y como podemos ver en las imágenes que se encuentran a la izquierda, podemos ver que cuando trabajamos con los alambres metalcore, nuestro perfil de cordón, por ejemplo, en una soldadura de filete, pues tenemos un perfil más plano, ¿sí? En comparación con un alambre sólido, ¿sí? Esto es por sus principales ventajas de la baja entrada de calor, el aumento en la tasa de deposición y las velocidades que tenemos. Muy bien, estas son algunas de sus principales ventajas, ¿sí? Hay algunas otras que podríamos estar platicando, pero obviamente estas se tendrían que desarrollar dependiendo de las características en específico que nuestros clientes tengan en sus aplicaciones. Muy bien. Revisemos algunos de los casos de éxito que hemos tenido con estos alambres. Uno de nuestros clientes ya estaba trabajando con alambres metalcore. Estuvo teniendo problemas con la parte de alimentación, con la parte de estabilidad del arco, con el nivel de salpique y también con la tasa de deposición. Entonces, llevamos una de nuestras soluciones, que es a través de nuestro distribuidor ITW. Específicamente llevamos un alambre Fatcore 86R en diámetro de un 16. El material base es acero al carbono.
Utilizamos una fuente de poder Lincoln con un alimentador LF72. El gas de protección fue 9010, argón CO2, y utilizamos la transferencia Spray. Remarco esta parte, no entramos en transferencias avanzadas, solamente entramos en transferencia Spray convencional. ¿Qué era importante para nuestro cliente? En este caso, como comentaba, el indicador era estabilizador de arco o estabilidad del arco, nivel de salpique, tasa de deposición y alimentación del alambre. Entonces, empezamos primero haciendo algunas aplicaciones para determinar la ventana de operación del alambre. Y nuestro primer cordón trabajamos con estos parámetros: un voltaje de 25 volts, una velocidad de alimentación del alambre de 275 pulgadas por minuto, una velocidad de desplazamiento de 10 pulgadas por minuto, trabajamos con corriente directa y un stick out de 3/4 a 1 pulgada. Y esa es la apariencia de nuestro cordón. ¿Qué es lo que notamos aquí? Obviamente el material no estaba limpio, ¿sí? Era parte del ejercicio para que pudiéramos ver cómo se comportaba el alambre. Lo que notamos aquí es que no tenemos presencia de salpique. Ese es un factor importante para nuestro cliente. Durante el ejercicio no tuvimos ningún problema con la parte de la alimentación del alambre. El arco se comportó sumamente estable, ¿sí? Y obviamente la tasa de deposición es una característica que revisaremos un poquito más adelante. Una vez que hicimos este ejercicio, cambiamos ahora los parámetros. Mantuvimos las mismas velocidades de alimentación del alambre, la velocidad de desplazamiento, la corriente y el esticado. Lo único que movimos ahora fue el voltaje. Subimos de 25 a 28 volts, que ya es un incremento significativo. ¿Y qué sucedió en este caso con nuestro cordón de soldadura? Se mantuvo en la característica de estabilidad de arco, nivel de salpique, ¿sí? En este caso fue nulo, ¿sí? Igual que en el cordón anterior, a pesar de que incrementamos de manera significativa el voltaje. Y en el siguiente ejercicio, en el siguiente cordón, subimos el voltaje hasta 31 volts, manteniendo las demás características o variables similares. Nuevamente, volvemos a tener un cordón estable, cero nivel de salpique y con buena alimentación. ¿Qué es lo que nos dice esto? Nos dice que tenemos una campana, una ventana operativa muy amplia, en donde con un parámetro relativamente bajo y un parámetro relativamente alto, podríamos tener el mismo desempeño del alambre. ¿Qué significa? Cero nivel de salpique, buena alimentación y estabilidad en el alambre. ¿Qué pasa cuando empezamos a tener exceso de salpique? ¿Qué pasa cuando la alimentación se hace irregular o cuando no hay un cordón estable? Generalmente lo asociamos con la parte de la correcta configuración, equilibrio entre las variables de amperaje o velocidad de alimentación del alambre y el voltaje. Cuando no hay una correcta relación entre estas dos variables, es cuando empezamos a tener problemas. Y lo primero que es evidente o que se hace evidente es el nivel de salpique, ¿sí? Hasta que se encuentre el parámetro correcto, entonces deja de tener tanto salpique. Pero este alambre en particular nos permite tener una ventana muy amplia para poder mover el parámetro y mantener siempre el mismo comportamiento del alambre. ¿Y qué es lo que plasmamos en este momento? Entonces, en estas tres aplicaciones, notamos que es bajo o nulo el nivel de salpique, una excelente estabilidad del arco y obviamente en la parte de la humectación, que nos referimos al movimiento o a la facilidad de poder aplicar el cordón de soldadura, sin discontinuidades superficiales y una buena alimentación. Muy bien. Vamos ahora con la tasa de deposición, ¿sí? Porque es una variable importante. ¿Qué fue lo que hicimos con nuestro cliente para poder revisar o verificar la tasa de deposición? Realizamos en este caso dos probetas, que fue una juntente. Depositamos un filete de 8 milímetros y lo que buscábamos es pesar tanto las probetas como el carrete para poder determinar que lo que se consumió de carrete, cuánto de esto se depositó en nuestra junta, ¿sí? O en nuestra probeta. Entonces, en la probeta número 1, que es la que estamos viendo en este momento, tuvo un peso antes de la soldadura de 3.33 kilogramos, después de la soldadura 3.432
Eso significa que hubo una deposición de material de 0.106 gramos. En la probeta número 2, lo mismo, un peso antes de la aplicación de 1.612 kilogramos. El peso después fue de 1.716 kilogramos y un material depositado total de 0.104 gramos. Ahora pesamos el carrete. El carrete antes de iniciar las aplicaciones tenía 13.660 kilogramos. Después de las aplicaciones quedó un total de 13.450 kilogramos. Esto significa que por este bajo en el peso tuvo un consumo de 210 gramos. ¿Sí? Y si lo comparamos con lo que se depositó en ambas soldaduras, es exactamente el mismo material. Los 210 gramos que se consumió en el carrete de soldadura fueron los mismos 210 gramos que se depositaron en estas dos probetas. ¿Sí? En otras palabras, tuvimos cero pérdida. ¿Sí? Que puede deberse o que se pudiera atribuir a la emisión de los humos y al nivel de salpique. Fue un ejercicio muy, muy, muy ilustrativo para nosotros y para nuestro cliente, en donde obviamente le dimos confianza en el hecho de que el material de aporte, en este caso la soldadura, va a cumplir con sus expectativas, tanto en la parte de desempeño como en la parte de consumo y tasa de depósito. Muy bien. Entonces, para hacer un resumen de todo lo que hemos platicado el día de hoy, los alambres Metalcore son alambres que están constituidos más del 90% por polvo de hierro, los demás son estabilizadores de arco y elementos de aleación. ¿Sí? Esto nos permite tener un comportamiento muy, muy, muy importante para nosotros en las características de aumento de la tasa de deposición de un 15 a un 20%, una reducción de la entrada de calor del 10 al 20%, un mejor rellenado de gaps y un excelente perfil de penetración. ¿Sí? Esto es sin, obviamente, trabajarlo con transferencias avanzadas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, arco pulsados. Cuando trabajamos con transferencias avanzadas, podemos maximizar, ¿sí?, su desempeño, que significa que podríamos estar logrando tener tasas de deposición un poquito más altas, podríamos estar teniendo una entrada de calor mucho más bajas, que se traduce a menos distorsión en nuestros materiales con un excelente perfil de penetración y apariencia de nuestros cordones. ¿Sí? Otro caso que tuvimos con uno de nuestros clientes es el hecho de que ellos utilizaban metalcore y ellos utilizaban alambre tubular convencional, un E71T1. Pero cuando eh, hacían las aplicaciones de soldadura, tenían los alambres tubulares, los alambres metalcore, para hacer aplicaciones en posición plana y en posiciones horizontal, tal cual lo marca su especificación AWS. Y cuando por algún detalle no era para ellos factible mover la pieza, entonces cambiaban a los alambres tubulares convencionales, al E71T1, y entonces aplicaban fuera de posición. ¿A qué me refiero? A posición verticales, ya sea ascendente o descendente, y en algunas ocasiones sobre cabeza. Entonces, esto era una actividad que hacían recurrente, porque no en todas las oportunidades tenían la opción de mover la pieza para poder hacer las aplicaciones en posición, o sea, en posición plana o en posición horizontal. Entonces, este ejercicio de quita el carrete, cámbialo por el otro y ahora sí aplícalo, pues obviamente esto te genera costos en la parte de tiempos, entre quitar un alambre y poner otro y hacer la aplicación, y obviamente el desempeño pues no es el mismo. Lo que hicimos con este cliente es ayudarle en dos sentidos. El primero, obviamente, con los materiales de aporte. Le llevamos este alambre y lo trabajamos con las transferencias avanzadas. Y el segundo, llevarles un equipo que pudiera trabajar con una transferencia en específico. Cuando hicimos esto, logramos hacer que el alambre pudiera trabajar fuera de posición, ¿sí?, manteniendo el mismo nivel de penetración, la misma apariencia y la misma fluidez durante la aplicación. ¿Sí? Lo único que tuvimos que hacer, obviamente, es quitar las características sinérgicas y trabajar todas las variables de arco pulsado de manera independiente. ¿A qué me refiero? A tiempo de pulso,
frecuencia del mismo, rampas y demás. Son características que se revisan en su momento. Y de esta manera logramos hacer que un alambre que en teoría está designado para trabajar en posición plana y horizontal, que pudiera trabajar fuera de posición con un muy buen desempeño. ¿Sí? Esto se logra con este tipo de alambres y con ciertos equipos también. Entonces, estos casos son los que nos gusta estar platicando con nuestros clientes porque de esta manera podemos ayudarles a que ellos volten a ver a las transferencias nuevas, a la nueva tecnología que hay y cómo esto puede ayudarles en sus procesos. Para este caso que les acabo de comentar, pues con un solo alambre podrían hacer todas las aplicaciones, solamente tendrían que cambiar de transferencias y de parámetros. ¿Sí? Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer al respecto, siempre y cuando ustedes nos permitan poder acercarnos, poder brindarles nuestras ideas y obviamente acompañarlos durante todo el ejercicio, todo el proyecto. Muy bien, pues esto ha sido toda la información que hemos preparado para ustedes el día de hoy. Es un placer para mí poder estar con ustedes en estos ejercicios y poder platicarles de las cosas que hemos desarrollado y todo lo que tenemos en nuestro portafolio para ofrecerles. Muchísimas gracias. Gracias. Y pues bueno, igual para terminar este Tech Day, pues agradeciéndote, ingeniero, por ese tema tan interesante y completo. También agradeciendo a todos los asistentes y recordarles no perderse nuestros siguientes Tech Days. Y pues con esto nos despedimos. Muchas gracias a todos. Hasta luego.